Se les informa de que la primera procesión que ya se inicia formalmente, aperturando lo que es las actividades de Semana Santa, es el día de mañana, martes. Por lo tanto, se les suplica a toda la población que antes de parquearse verifiquen que no haya señalización, que de alguna u otra forma pues pueda darles indicaciones de que está prohibido parquearse en ese sector. Se va a estar colocando algunas mantas vinílicas, algunos anuncios, inclusive con conificación respectiva para que sepan que no se deben de parquear ahí, ya que los vehículos que hagan caso omiso de las mismas, pues se les estará sancionando con una multa por restricción de 500 quetzales. Además de eso, pues de hacer caso omiso a la misma, se estará coordinando la grúa respectiva para poder quitarlos del lugar. Y las motocicletas que aparezcan también, que no tengan placas, también se les estará recogiendo. Por lo tanto, se les suplica, por favor, de que verifiquen bien dónde van a estar ubicados, ¿verdad?, para poder parquearse. Las recomendaciones para Semana Santa, como sabemos de que hay muchas personas que también viajan a distintos departamentos o otros lugares a la costa, la recomendación es de que antes de salir, por favor, verifiquen el agua del carburador, líquido de frenos, aceite del motor, que verifiquen también que llevan llantas repuestos, sus herramientas respectivas, sus conos o sus triángulos reflectivos, ya que de alguna u otra forma pues esto les servirá para poder informar a algunos otros conductores que tienen alguna falla o desperfecto mecánico, ¿verdad? También la recomendación para los que van a utilizar motocicleta, por favor carguen su casco protector, ya que de alguna u otra forma el casco pues minimiza hasta un 60% el riesgo de los accidentes en motocicleta. Y siempre, por favor, carguen sus documentos, tarjeta de circulación, su licencia, por favor, el título de propiedad por si un momento determinado fuera necesario, pero los dos documentos que más pedimos es licencia de conducir y tarjeta de circulación, y siempre también carguen la calcomanía que se pagó del año anterior. ¿Se tendrán operativos por parte de la unidad policial? Sí, definitivamente, desde el día domingo y lunes estaremos en puntos estratégicos, más que todo velando lo que es el transporte urbano y extraurbano, ya que hemos tenido denuncias de que hay muchos que quieren viajar hacia la ciudad capital o algunos otros lugares, y en un momento determinado, saliendo de la terminal, pues los vehículos vienen y se sobrecargan. Entonces estaremos haciendo nosotros operativos relámpago en distintos puntos, o sea que si les dicen que si estamos en la entrada a la calzada, pues puede ser que estemos nada más un momento y nos estaremos movilizando, ya que lo que queremos es que las personas realmente disfruten sus vacaciones y que retornen sin ningún contratiempo y sin ninguna novedad.